Nos vamos ahora a nuestro móvil de la mano de Juan Cereda para conversar al respecto de las muertes de las personas jóvenes. Recién hablábamos de Noelia, pero además sabemos que en el día de ayer falleció un niño en el marco de una clase de educación física por causas naturales aparentemente, pero no dejan de ser, por supuesto, muertes repentinas muy dolorosas y crueles. Estamos con Juan. ¿Cómo estás? Buen día, Juan. Cata, ¿cómo estás? Buen día. Así es, la muerte, un tema profundamente humano, pero lamentablemente muy difícil de atravesar, y es por eso que estamos con la licenciada en Psicología Noelia Grunblatt, que nos va a brindar detalles, sobre todo por el tema del duelo, ¿no? En las muertes jóvenes e incluso muertes repentinas, como hemos visto sobre todo en las últimas horas. ¿Cómo empezar a afrontarlo al menos? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Mira, la verdad que no es fácil y no hay una receta, no tenemos una sola forma de abordar los procesos de duelo. Siempre decimos que son bien a medida. Hay un autor que habla de la huella digital, ¿no? Es algo así, cada uno transita el duelo como puede, con sus propios recursos, con sus propias estrategias de afrontamiento y a veces con acompañamiento profesional, ¿no? Que es donde vamos guiando esta puesta en práctica de las estrategias de afrontamiento y sobre todo también tener quizás la capacidad de pedir ayuda, no solamente a profesionales, ¿no? También dentro de la familia, dentro de los grupos de amigos. Es un proceso que se transita acompañado. ¿El duelo de cuando se muere una persona joven es el mismo al duelo cuando una persona que ya quizás cumple el ciclo de la vida? Mira, en realidad ningún duelo es igual a otro, ninguno, pero sí es verdad que hay una diferencia. Lo que nos suele pasar cuando fallece alguien más grande y sobre todo personas mayores, duelamos mucho el pasado, ¿no? Duelamos todo lo que vivimos con esa persona, todo lo que hemos transitado, lo lindo, lo feo, ¿no es cierto? Todas las formas en las que nos hemos acompañado o nos ha acompañado. Cuando muere una persona joven, también duelamos el pasado, pero duelamos mucho más el futuro. Todo lo que esa persona tenía para adelante, todo lo que proyectamos, y en el caso de un hijo, como fue pasando estos días, ¿no? También todo eso que proyecté aún desde antes que naciera, ¿no? Eso que vi, que imaginé, que pensé que iba a ser, el verlo desarrollarse, transitar su vida, y eso es coartado. Entonces, cuando fallece una persona joven, como digo, la orientación de ese duelo es mucho más para adelante y es muy difícil de transitar porque no está sincronizado con el ciclo vital familiar, ¿sí? No es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando vemos el dibujito del ciclo vital, desde que somos bebés, vamos creciendo, tenemos hijos, ¿no es cierto?, somos viejitos y fallecemos. Cuando eso no se da y se corta en algún momento, es un duelo más difícil porque el psiquismo le es más difícil de elaborar. ¿Cómo se debe acompañar a una persona que está pasando por esta situación? Bueno, tampoco tenemos recetas, lo que sí te puedo decir es que lo que hay que tratar de hacer es estar bien a la medida de la persona que lo está transitando. Eso no es fácil, digo, sería más fácil si hubiera una receta universal, ¿no? Es decir, bueno, sigo esto y de esa manera lo acompaño. Lo que sí te puedo decir también seguro es no entrar en frases hechas, no entrar en mejor ahora que más tarde, bueno, este tipo de frases que a veces se dicen intentando consolar, tenés otros hijos, tenés que seguir adelante porque tus otros hijos, son frases que no ayudan, en general terminan presionando más que ayudando. Cualquier frase que tenga que ver con deberías, no hay que decirla. Y tampoco presionar a las personas con respecto a los tiempos. Como dije antes, los procesos de duelo son totalmente personales, entonces, ¿cómo acompañamos? Respetando a la persona que está transitando el duelo, preguntándole qué necesita, dónde nos necesita, de qué manera necesita que estemos para ellos, y no dejándolos en el camino, porque a veces estamos todos juntos al principio, ahí alrededor, y a medida que van transitando el proceso y los meses nos vamos corriendo un poco, ¿no? Y justamente es donde más nos necesitan. ¿Es necesariamente más complejo o más largo este tipo de duelo? Cuando es de personas jóvenes, que han fallecido personas jóvenes, no necesariamente es más largo, puede ser más complejo por esto que te decía, ¿no? Por esta orientación al futuro, por todo esto que sentimos coartado, porque no hay ninguna lógica, ¿no? Siempre intentamos como ponerle lógica a las situaciones y cuando muere una persona joven es como que no nos entra en ninguna lógica, y cuando son hijos, como decíamos antes, en los padres pasa esto de debería haberme ido yo primero, ¿no? Entonces suelen ser más complejos, no necesariamente más largos. ¿El duelo inicia apenas uno pierde a la persona o uno decide cuándo iniciar el duelo? No, uno no decide cuándo iniciar, sí, inicia en el instante de la pérdida, ¿no? Yo digo siempre que el camino de aceptación es ese mismo camino de proceso, o sea, la aceptación no es un lugar al que tengamos que llegar, sino que es un proceso que inicia en el instante de la pérdida. En ese momento inicia el proceso de duelo. ¿Y termina el duelo o se aprende a vivir con él?
También es polémico. En realidad se suele decir esto, ¿no? Se aprende a vivir con el dolor. Lo que pasa es que siempre digo que es una frase como bastante apocalíptica. En realidad el dolor va cambiando, se va transformando. Cuando a uno le dicen así, vos te proyectás con el dolor que sentís hoy para siempre. Decís, no quiero vivir esto, ¿no? En realidad ese dolor va transformándose. Yo, mientras voy transitando el duelo, también me transformo y voy creciendo alrededor de ese dolor. Quizás el dolor queda igual, pero uno va creciendo a su alrededor y es donde en algún momento de ese proceso volvemos a elegir la vida. ¿Qué tiene distinto este tipo de duelos cuando es una muerte inesperada, una muerte repentina? Y que se suma el shock, ¿no?, de la situación. Cuando alguien fallece tras una larga enfermedad, es el mismo dolor, como te dije antes, no los podemos comparar, pero hay todo un tiempo como de preparación, hay un tiempo en el que pudimos hablar, decir, despedirnos. Las muertes repentinas nos quitan eso. No tenemos tiempo de despedirnos, de cerrar situaciones inconclusas, de decir, hablar de nuestros sentimientos, cuánto amamos, perdonarnos. Entonces ahí hay una gran diferencia. Entonces aparece el shock y muchas veces aparece el trauma también, que se suma al proceso de duelo, ¿no?, cuando son muertes traumáticas. Esto, si hay alguien que está escuchando del otro lado, está viviendo una situación similar a esto, ha perdido a un ser querido en los últimos días o en este tiempo, ¿cuál es la recomendación que les puede brindar usted como profesional? Que se permita sentir, ¿no? Por esto que te digo, porque de afuera vienen todas estas voces, ya está, no llores, ya va a pasar el tiempo, que no se presione, que respete su tiempo interno, que se permita sentir todo ese dolor, que se permita expresarlo hoy, mañana y siempre, porque ya te digo, ahora quizás lo habilitan un poco más y después no tanto. Eso sería como lo más importante, y sobre todo que pida ayuda, que no se aísle, ¿no?, que pida ayuda, que de la manera que pueda exprese sus emociones. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Escuchaban a la psicóloga hablando sobre este tema no tan complejo, muy humano, pero a la vez tan difícil de atravesar, que es la muerte repentina, la muerte en jóvenes, sobre todo lo que hemos visto en las últimas horas, chicos. Sí, bueno, Juan, muchas gracias. Muy doloroso y muy cruel también cuando sucede, y sabemos que cada duelo es un mundo. Le agradecemos también a Noelia por esas palabras. Les mandamos un saludo y seguramente este tipo de situaciones que atraviesa muchísima gente en todo el mundo haya sido importante estos consejos para mucha gente en su casa. Gracias, Juan.